Buen día, profesor. ¿Están alumnos? Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, muchachos. A ver, antes de empezar, por favor, les dije que les van a entregar la libreta el día sábado o domingo, ¿no es cierto? Les he manifestado eso. Muchas felicitaciones a este grado porque la gran mayoría me presenta sus tareas, a los cuales, ¿para qué? Les felicito. Como ya les he dicho, honestamente, la forma como yo califico es, la prioridad es práctica en clase y entregar los ejercicios en el soporte, en el clase. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta que los alumnos están trabajando. Miren, alumnos, los exámenes en esta forma virtual de enseñanza carecen mucha de importancia. ¿Por qué? Porque no le puedo dar valor a un examen cuando hay alumnos que ni siquiera prenden su cámara o que lo desarrollan en casa. Yo no puedo dar una prioridad a esos exámenes mensuales y bimestrales, que claro que tienen una nota, pero no es tanto como si el alumno me desarrollara los ejercicios y me presenta o me contesta en clases. A eso le doy más prioridad. Un alumno se puede sacar 20-20. Oiga, 20-20 en el examen mensual o bimestral, pero yo no sé si realmente lo ha dado de sus propios conocimientos, o si lo han ayudado en casa, o si lo ha visto en su cuaderno o en el Google. No puedo dar el valor adecuado. Ya le digo, yo lo único que puedo dar el valor adecuado es a lo que yo veo, a lo que yo observo. Y si el alumno me presenta sus tareas, me presenta en su práctica, o cuando le pregunto me contesta, oiga, ese alumno tiene su nota y muy bien. Y muy bien. Pero evidentemente yo veo, a ver, a ver. Se encuentra la señorita Kendra, por favor. Kendra, ¿se encontrará? ¿Se encuentra? Sí, ¿no? Sí se encuentra, está al fondo. Señorita Kendra, ¿me escucha? Por interno. A ver. Vamos a buscar a Kendra. Necesito, ¿dónde está Kendra? ¿Cómo comunicarme con Kendra?
Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Se encuentra Paulo Ramón Lucía. Paulo no la veo. A ver, bueno. Bueno, muchachos, entonces ya saben. Al resto, por lo demás, me felicito, tengo muy buenas notas. Muy buenas notas. Espero que continúen así. Presenten, no se olviden presentarme, por favor, sus tareas. Por favor, ¿ya? Voy a compartir cámaras. ¿Cuál es el tema? A ver, este sexto, ¿no? Sí, profesor, es sexto. ¿Eso es de este? Ah, no, parece que era de otro. Ciclos biogeoquímicos nos toca. A ver, ahorita voy a compartir. Pueden observar, ¿no? Los alumnos en general que todavía no me hayan presentado sus tareas en el tercer periodo, todavía pueden presentarlo. No importa que sea tarde, pero preséntenlo, por favor. Porque si no, honestamente, les vuelvo a repetir, doy bastante prioridad a las tareas, bastante prioridad a las prácticas en clases. Alumnos que me aprueban solamente el examen y no me presentan nada, yo los voy a jalar. Eso sí ya les digo. Así me saquen 20. Porque ese 20 yo no lo veo. No lo veo, lo vuelvo a repetir. Ya les voy diciendo. Para mí prioridad, tareas y práctica en clase.
Vamos a ver acá, reciclando las sustancias de la naturaleza, los ciclos biogeoquímicos. ¿A qué me refiero con los ciclos biogeoquímicos? Bio, vida, geo, tierra, químicos que están en la tierra. Entonces, vamos a ver cuáles serán. Tenemos acá el ciclo del carbono. Óigame, el ciclo del carbono. El carbono, ¿por qué será importante, muchachos? El carbono lo vemos que integra las biomoléculas, ¿no? Que conforman a los seres vivos. Está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el famoso chon. Entonces vamos a ver el ciclo del carbono. Dice, el carbono existe en la atmósfera como un gas, lógico. Vamos a ver, miren, existe el carbono como un gas. Se llama anhídrido carbónico. Oiga, pero eso se trata de la atmósfera. En la atmósfera evidentemente está como un gas, porque la atmósfera también es un gas, ¿no es cierto? Entonces se trata del anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es aquello que nosotros liberamos. Nosotros tomamos, inhalamos el oxígeno y exhalamos el anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico le sirve a las plantas, porque ellos necesitan para sobrevivir. Y más bien las plantas eliminan el oxígeno. ¿Ya? Al eliminar el oxígeno nosotros tomamos. Por eso que ese ciclo que hay entre plantas y animales, ¿no? Entonces, pero dice que es cierto, se encuentra en la atmósfera. Su símbolo del anhídrido carbónico es el CO2, ¿no es cierto? El óxido de carbono también se conoce, ¿no? Profe, perdón que le interrumpe, pero a Daniel se le ha salido el Zoom y quiere que se esté fijando para que lo pueda volver a ¿Cómo? aceptar porque su internet está mal. ¿A quién? Daniel, ¿A quién? a Daniel Morán, profesor. Pero ya le he hecho entrada a Daniel Morán. Ya entró. Tiene mala conexión y se le ha salido. Sí, ya le he hecho entrada. A ver, entonces, está presente en el océano y el agua dulce como carbonato de calcio y en las rocas como bicarbonato. Al movimiento global entre el ambiente abiótico, biotopo y los organismos biocenosis se le llama ciclo del carbono. Durante la fotosíntesis, las plantas, algas y cianobacterias extraen el dióxido de carbono, ¿ya?, del aire y lo incorporan en los compuestos que ellas producen como glucosa, como la glucosa, celulosa y almidón. ¿Ya? Estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores como combustibles para su respiración. También pueden ser utilizados por los consumidores que coman al productor o por un desintegrador que degrade los restos de los productores o consumidores. Así el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera por el proceso de respiración celular. De manera muy similar al ciclo de carbono ocurre en el agua. Algunas veces el carbono no regresa al ambiente abiótico, o sea, al ambiente inerte. Por ejemplo, una gran cantidad de carbono en forma de compuesto, celulosa, glucosa y almidón, se almacena en la madera de los árboles, donde puede permanecer por varios cientos de años o más. Asimismo, hace millones de años se formaron enormes depósitos de hulla a partir de los restos de árboles antiguos que quedaron sepultados. De modo similar, los aceites del organismo marino unicelular quizás dieron origen a los depósitos subterráneos de petróleo y gas natural que se acumularon en el geológico. ¿Puede ser? ¿O
ocurre bastantes casos, pero vamos a ver aparte el carbono también es un elemento químico, cuyo símbolo es la C. Presenta un número atómico 6 y masa atómica también, ¿no es cierto? Eso con respecto al carbono, pero vamos a ver que el ciclo biogeoquímico nos dice que es el movimiento del nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos también entre los seres vivos y el ambiente. Tenemos en el ambiente, pues estamos hablando de la atmósfera, la biomasa y sistemas acuáticos. ¿Ya? Todo eso mediante una serie de procesos, producción y descomposición. Ahora en la biosfera, o sea, bio en la vida de la Tierra, la materia orgánica es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida de la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Los elementos químicos o moléculas que son necesarias para la vida de un organismo se le llama nutriente o nutrimento. Los organismos vivos necesitan de 31 a 40 elementos químicos, donde el número, por ejemplo, y tipos de estos elementos varían en cada especie, no a todos. No voy a decir, oye, 40 elementos para todos los seres vivos, no. Para un ratón puede ser menos, para una planta puede ser más, para una persona puede ser más, ¿no es cierto? Pero dentro de ese entorno, los elementos asignados por los organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes vamos a encontrar al carbono, al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera, ¿no? Estos elementos y sus compuestos constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano. O sea, todos esos elementos, no se olviden. Y también más del 95% de la masa de todos los organismos. En el caso de los micronutrientes, son los 132 o más elementos requeridos en cantidades pequeñas, hasta las trazas, ¿no? ¿Quiénes son las trazas? El hierro, cobre, zinc, cloro, yodo, ¿no? Esos se tiene que ver también los oligoelementos. La mayor parte de las sustancias químicas de la Tierra no están en forma útiles para los organismos. Pero los elementos y sus compuestos necesarios, como los nutrientes, son reciclados continuamente en formas complejas a través de las partes vivas y no vivas de la biosfera. Y convertidas en formas útiles para una combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos. Muy bien, entonces ustedes se dan cuenta vamos a ver, estábamos hablando sobre el ciclo del carbono. A ver, este ciclo por el biogeoquímico, por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera
y también la atmósfera de la Tierra. Este ciclo del carbono junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener vida. Dice, el balance global del carbono es el equilibrio de los intercambios del carbono entre las reservas de carbono o entre un bucle concreto. Un examen del balance de carbono de una reserva o depósito puede proporcionar información aproximadamente si éste está funcionando como una fuente o sumidero de dióxido de carbono. El ciclo del carbono fue inicialmente descubierto por Joseph Priestley y Antoine Lavoisier y fue popularizado por Humphrey Wright. Profesor, usted está en la ficha porque usted dejó de compartir pantalla. No, pero ustedes tienen el libro, pues. Profesor, nosotros no llegamos a comprar el libro. ¿No tienen ustedes? No, usted siempre manda los temas, es por eso que no Ah, mandaba no, los... no, los temas no, yo le mando las preguntas, no los temas. Porque a mí me han dicho que usted, no, pero ustedes no tienen el libro. A ustedes les mando los temas, sí. Siempre les voy a mandar los temas, justamente para que lo desarrollen. Eso sí, siempre, en todos los cursos les mando. Pero tengo que ampliar no solamente eso, porque ese tema yo les voy a dar a ustedes, pero tengo que ampliar más sobre estos ciclos, buscar, ¿no? Para darles más, porque el tema le voy a dar a ustedes, pero tengo que ampliar este tema, ¿no? No se preocupen que los temas y las preguntas de todas maneras les voy a mandar para que ustedes puedan resolver sus ejercicios. Pero también el carbono tiene otros puntos que es importante que ustedes sepan, ¿ya? Por eso que les estoy dando eso. Por ejemplo, el ciclo de carbono global normalmente se divide en los siguientes depósitos principales interconectados por rutas de intercambio. Tenemos la atmósfera, la biosfera terrestre, los océanos, ¿no? En los océanos tenemos carbono también. Ojo, miren, ustedes saben que, por ejemplo, dicen, oiga, ¿por qué el Perú no tiene tanto petróleo? Dice. Ahora, es una teoría, no es algo real. Se dice por teoría aquello que nosotros no hemos visto, pero que suponemos que es posible en base a ciertas situaciones que se asemejan, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice que el petróleo ha venido, o el gas natural, ha venido producto de aquellas plantas que han quedado sepultadas, cantidad de plantas han quedado sepultadas, animales, cantidad de animales también, en el mar se han quedado sepultados también varios. Entonces el tiempo, la naturaleza hace que esos seres vivos que han sido sepultados, o sea, esa biocenosis, ¿no? Biocenosis animal y vegetal. Esa biocenosis sencillamente eh, eh, se logre descomponer juntamente con la presión, con la calentura de la Tierra y haga posible que tal vez después de miles de años, millones de años, cree una masa negruzca que es el petróleo, ¿no? Pero dependiendo al depósito de los restos que han sido encontrados en ese tiempo, ¿ya? Puede haber, por ejemplo,
yo les digo, la naturaleza, así como puede generar algo, como puede generar otra cosa. Por ejemplo, un carbón que se encuentre que a varios kilómetros de la Tierra, con la temperatura de esta y tal vez con unos años, unos 10.000 años, 20.000 años, 100.000 años, puede producir piedras preciosas, diamantes, puede producir petróleo, puede producir gas natural, dependiendo de la madre naturaleza. Eso es lo que origina. Muy bien, entonces, a eso nos referimos. En la atmósfera vamos a encontrar el carbono terrestre. Existen dos formas principales, el dióxido de carbono y metano. Ambos gases absorben y retienen calor en la atmósfera y son parcialmente responsables del efecto invernadero. Oiga, miren, los combustibles fósiles son petróleo, gas natural y hulla, ¿se dan cuenta? Acá ve. Ve bastante. Ahora el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Es importante el ciclo del agua. Ustedes saben que cuando tenemos ríos, tenemos mares, pero cuando hay un sol fuerte, las nubes sirven, o sea, son utilizadas como una especie de tapa en la olla, ¿no? Donde el agua sube. Oiga, ha habido casos donde cuando se evapora el mar, debido a la calentura, al tremendo sol que hay, incluso pueden llevar hasta pececillos. Pueden evaporar, o sea, se llevan los pececillos, se alojan en la nube y después de determinadas horas o la noche o el día siguiente comienza a llover. Pero a veces llueve también con peces. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que ha llovido peces? No, nunca. Nunca, ¿no es cierto? Es algo extraño. Pero vamos a colocar ustedes para que vean. A ver. Ha llovido peces. A ver, ¿es posible que lluevan peces? A ver, hoy te contamos el motivo por qué ocurre la lluvia de peces. ¿Se da cuenta? U otros animales. Imagínense que su papá le esté llevando en carro y de pronto, por ejemplo, oiga, cae un pescado encima de su carro. Ustedes se van a asustar. ¿Y esto qué pasó? ¿De dónde salió el pescado? ¿Quién lo ha tirado? Y vengan otros carros que también peces están cayendo. Las personas están caminando y les cae peces en su cabeza. Oye, todos se asustarían, ¿no? Mira, la lluvia de peces es un acontecimiento insólito, pero real, caracterizada precisamente porque caen o llueven peces del cielo, como si de lluvia se tratara. Algunos peces no sobreviven al impacto. Claro, pues tremenda caída de la nube hasta el piso, pues Ya tengo vamos. pescado frito. Claro, pues se va a reventar, ¿no? Porque en la nube están vivos los peces porque está lleno de agua. Ahí están vivos, pero de pronto comienza a llover y esos peces caen. ¿Qué van a sobrevivir pues si cayeron en la tierra? Pues se destrozan, ¿no? Pero vamos a ver por qué se produce la lluvia de peces. Ustedes pueden imaginarse por qué se produce. Miren, la lluvia de peces es una... A ver, acá. Este bizarro evento, o sea, ¿no? Ay, no puedo entrar. No puedo entrar. Miren, a ver, vamos a ver acá, para que ustedes vean, para que no piensen que yo les miento.
Hola a todos. Las precipitaciones atmosféricas Bien. son un fenómeno que todos conocemos, no importa dónde vivamos. ¿Están viendo? No, le falta compartir pantalla, profesor. Ah, ya. Ya. Vamos a ver, ¿ya? ¿Quieren ver o no quieren ver? Pero otras personas viven en la lluvia es muy rara. En cualquier caso, los científicos han calculado ¿Ven o no ven? promedio cada año. Yo sí veo. ¿Ven o no ven? Sobre la Tierra. Sí, yo sí veo, profesor. Sí, profe, sí lo veo. Ya. No, profe. Una vez en el hecho de que el agua, el hielo y la nieve no son lo único que Escuchen. cae del cielo. Si abriste este video, por supuesto que lo pensaste. Y es por eso que estás viendo las cosas más extrañas que cayeron del cielo en vez de lluvia o nieve. Atención a la pantalla. Si en septiembre de 2017 alguien hubiera pronosticado el clima en el estado mexicano de Tamaulipas, habría sonado así: nublado, posibles lluvias en forma de peces. Sí, has oído bien. Ni granizo ni nieve, sino criaturas acuáticas cayendo del cielo, junto con la lluvia a la que todos estamos acostumbrados. Imagínate tu sorpresa si salieras de casa, por ejemplo en la tienda, bajaras por la calle, te cubrieras la cabeza con el paraguas y vieras que hay unos pececillos en el suelo, aquí y allá. En nuestra opinión, esto es muy inusual. En opinión de los gatos callejeros locales, la mejor lluvia de sus vidas. Estamos seguros que te preguntarás, ¿cómo es posible que lluevan peces del cielo? Es muy sencillo y fácil de entender. Este raro fenómeno climático ocurre cuando hay un tornado de agua en algún lugar del océano. La baja presión atmosférica, así como la enorme fuerza del viento, elevan a los peces desde la superficie del agua hacia el cielo. Después de un tiempo, el viento mueve el torbellino de peces a la tierra y el resultado es una lluvia inusual. Este fenómeno natural es bastante raro. Sin embargo, se registran casos casi todos los años. Por ejemplo, otra lluvia de peces cubrió Australia en marzo de 2016. Para ser precisos, ocurrió cerca de la ciudad de Winton, Queensland. Los lugareños se sorprendieron mucho al encontrar peces en lugares donde no hay ríos u otros cuerpos de agua cercanos. Así es como la naturaleza bromea a veces. Australia es un continente que la mayoría de la gente lógicamente asocia con criaturas peligrosas y terribles. Serpientes en las alcantarillas y centros comerciales, dingos comiendo tiburones, cocodrilos flotando en las calles. Todas estas son razones por las que no todo el mundo se arriesgaría a visitar este increíble lugar. Hoy queremos añadir otro elemento a esta lista: una lluvia de arañas. Probablemente te hayas alejado del monitor, pero no entres en pánico. Las arañas están lejos. Todo está bien. En mayo de 2015 se produjo. Bueno, ya esa es otra lluvia. Yo me estoy refiriendo a la lluvia de peces. ¿Ya? A la lluvia de peces, cómo se origina. Entonces ahora ya saben que hay lluvia de peces. ¿Ya? Oye, yo una vez que tenga el pez a la sartén directo. Miren esta imagen. Miren la cantidad de peces que han Hola, caído. es una verdadera lluvia de peces. Miren, ya ven, miren la cantidad de peces que ha caído. Yo no les miento, miren la gente cómo recoge los peces. ¡Qué comida gratis! Miren, ya ven, cantidad de peces, y peces grandes. A la olla. ¿Ven? Hay lluvia de ranas también, pero eso es otra cosa. Lluvia de peces me refiero. Lluvia de monedas. ¿Ven? Ya saben, se produce la lluvia de peces debido a un ciclón, ¿no?, que hay en el agua. Y que eso se lo lleva a los peces hacia las nubes. Ahora, los peces no son tan grandes, pues también no va a ser que un tiburón no va a ser, ¿no?
Por ejemplo, miren, así no va a ser. Ya, Están eso tirando, sería normal. ¿no? Pero de todas maneras caen peces, pues. Miren, ya ve cómo limpian todo, cantidad de pececitos. Bueno, Miren, cantidad de pececitos. bueno, no lo podemos lavar y ya con eso lo metemos a la sartén para hacer pescado frito. Es que, ¿quién va a agarrar peces que están reventados en el piso? Porque caen y no están enteritos. Ah, Tienen una tremenda altura porque van a estar enteritos. Se revientan. Y van a agarrar peces reventados a la están comida, ¿no? molidos. Miren, ya ven, miren esos peces. Parecen enteros. Por lo menos una rodaja. Miren, esos son los ríos de Utah. Utah queda en Estados Unidos. Ah, imagínense, ustedes ya nos irán al mercado. De ahí nomás, siempre que empiece a llover, ahí nomás necesitamos agarrar unos cuantitos y ya. Pues los pescados bonitos. Escabeche. Ay, no, yo tengo para todas las, tengo este pastel de pescado. Pastel de pescado también se hace. No sé, aunque yo creo que puede ser. Miren cómo queda, miren, esas calles, miren, cantidad. Pero se dan cuenta. Oiga, al final de eso, ¿cómo le da esas calles a pescado? Si cuando ustedes tienen pescado en su casa, fríen, se queda el olor, imagínense en las calles cómo se pudrirán algunos pescados, cómo le da horrible. Ah, Olerá Dicen que el pescado huele feo. Y Huele feo el pescado. yo no me huele nada. no, el pescado tiene un olor horrible. Bueno, en ese aspecto les estoy diciendo, ¿ya? A ver. Entonces ya les he enseñado a ustedes cómo es el ciclo del carbono, el ciclo de la lluvia, del agua. Ojo, nosotros tenemos el 20% del agua mundial se encuentra en los países andinos. Me refiero, el Perú es uno de los países andinos. El 20% del agua mundial. Vamos a ver, miren. El 3% corresponde al agua dulce, 97% agua salada, que son los mares. De ese 3% de aguas dulces de todo el mundo, oiga, el 20% de ese 3% pertenece a los países andinos. ¿Ya? Y los países andinos están conformados, ya saben por qué, en Bolivia, Perú, Chile, Colombia, ¿no? Ecuador, los países andinos. Pero ¿qué es lo que sucede?